bienvenidos a la casa del Señor. En este momento, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro servicio, gloria a Jesús, aleluya, con una lectura de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitar a los hermanos que busquen conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria al Señor. Ahí vamos a encontrar la palabra del Señor en esta mañana, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Que bendiga a todos los hermanos, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor bendiga, gloria a Jesús, aleluya. Cuando lo hayan encontrado, contestan con un amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria al Señor. Alabanza al Señor, aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es al que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Hemos leído la palabra de nuestro Dios. Oh Altísimo Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cantamos, hermanos, con todo nuestro corazón al Señor. Gloria a Dios. Oh Altísimo Señor Jesús.
compartir tiempo con nuestro hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han hecho presentes en esta hora. También Dios bendiga a nuestros hermanos en sus hogares. Amén. Y así de esta manera, hermanos, amén, les voy a invitar a que se ponga de pie. Y abramos nuestras Biblias, amén. Vamos a ir en el libro de Isaías, en su capítulo 66. Gloria al nombre del Señor. Isaías 66. Versos 1 y 2. Vamos a estar bien en esta mañana con la ayuda del Señor. Ya que Dios nos da la vida, salud, amén, y podemos estar reunidos dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Isaías 66, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Vamos a la lectura. Y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos. Amén. Vivimos en tiempos, amén, muy difíciles, amén. Pero si queremos agradar y obedecer a Dios, se puede. ¿Estamos de acuerdo? Se puede, hermano, amén. Simplemente de esforzarnos, amén, y poder estar en la casa del Señor, amén. Así que sea usted más que bienvenido en esta mañana. Y en esta hora pues vamos a desarrollar el estudio para este día con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Hemos estado hablando, amén, acerca del temor de Dios y hemos visto los últimos domingos, amén, ejemplos acerca de lo que es no tener temor. Hemos dicho que el temor tiene dos lados, el lado positivo y el lado negativo del temor de Dios. Hemos visto cuando se pierde el temor a Dios, el ser humano actúa y hace cosas desagradables delante de Dios. Y esto no nos referimos, amén, a la gente que no conoce a Dios, sino que nos referimos a la iglesia en general. El mundo sabemos que vive, amén, una vida desagradable delante de Dios, por lo tanto no tiene que ver nada, amén, sino lo que hemos hablado, amén, son personas, en otras palabras, que conocen a Dios, saben de Dios. O un día, amén, reconocieron a Dios. Recuerde que el ser humano, amén, es propenso a cambios, o sea, cambia constante. Y es por eso que la palabra de Dios, amén, para la iglesia nos llama a congregarse. Pablo, amén, hace esta exhortación no dejándonos de congregarnos. Porque él ya hace este llamado al pueblo, amén, o la iglesia? Es porque el ser humano, amén, cambia de un momento a otro. Y si dejamos de congregarnos, amén, cambiamos más rápido todavía. Y por eso la iglesia del Señor está llamado a congregarse. Porque cuando nos congregamos, amén, lo que se va a hablar aquí es la palabra de Dios. Por eso en una reunión cristiana nunca debe de faltar la palabra. Siempre va a haber palabra.
Y no necesariamente que venga un predicador, alguien de ahí en medio puede, amén, hablar, predicar, exponer un momento la palabra de Dios, porque en más de algo Dios nos va a hablar en ese momento. No importa si sabe o no sabe de la palabra, amén, o de lo que va a decir, el punto es que la palabra de Dios va a llevar un mensaje más de alguien en ese momento. Por eso es que nuestras reuniones, amén, como iglesia, cada vez que nos reunimos aquí para culto, amén, siempre va a haber palabra. El día que no va a haber palabra es porque ya nos hemos desviado de la palabra de Dios. Siempre tiene que haber palabra. Amén. Y esa es la razón por qué tenemos que congregarnos, porque se va a exponer la palabra. Y cuando se expone la palabra, más de algo Dios nos va a hablar en ese momento. Y cuando Dios habla es porque algo no está bien. Y de hecho, como seres humanos, más de algo estamos haciendo que no está bien. Más de algo. No podemos decir, esta palabra no es para mí. No podemos decir eso porque más de algo estamos haciendo que no es de agrado a Dios. Y cuando venimos y nos congregamos y viene palabra de Dios, la palabra más de algo nos va a hablar. Si todo lo estamos haciendo bien, pues es una advertencia, amén, a cuidarnos en donde estamos parados. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a dar punto de inicio y vamos a ver, amén, en donde dimos punto de partida. Isaías 66 va a ser nuestra base. Dice Isaías 66:1, lea conmigo, y dice de esta manera: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Hemos hablado que cuán grande es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un comienzo nada más. Amén, porque nuestro punto no va a ser aquí. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jehová ha hablado, dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Voy rápido, amén. Y hace una pregunta. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Hace una pregunta. Primero dice quién es Dios. Dice que Dios dice, amén, el cielo es mi trono, dice Dios. Y la tierra estrado de mis pies. Es muy interesante porque después hace la pregunta. Y usted lo lee detenidamente. Va a entender. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta. ¿Dónde está la casa? De hecho, no podemos hacer una casa para Dios. Y antes que se me duerme le voy a preguntar, ¿por qué no podemos hacer una casa para Dios? Para todos. ¿Por qué cree usted que no podemos hacer una casa para Dios? Porque Dios aquí está haciendo una pregunta. Primero describe quién es Dios. Dice que nuestro Dios es tan grande que el cielo es su trono y donde pone sus pies es la tierra. Entonces la pregunta es, ¿podremos o podremos hacer una casa para Dios? De ninguna manera. Se lo voy a parafrasear más rápido. A Dios no le impresiona el templo que le construyó. A Dios no le impresiona el edificio que le hagamos. A Dios no le sorprende lo que nosotros podamos hacer. Porque no podemos hacer nada en donde Él se pueda sentar, en donde Él pueda poner sus pies. Y entonces, ¿cómo vamos a complacer a Dios? Preguntémonos, ¿cómo vamos a complacer a Dios entonces? Tan grande que no podemos construir un templo para Él. Tan majestuoso que no podemos hacer algo donde ponga sus pies. A un ser humano le podemos hacer una casa. Le podemos hacer un sillón donde descansar y donde poner los pies, pero a Dios no. Pero Él hace la pregunta, ¿dónde me van a hacer la casa?
Dice, ¿dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo o dónde descansar? El verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Él hizo el cielo, la tierra. Los niños que van a la escuela saben que el planeta no es un solo planeta. Hay varios. Y hay miles que no se ha descubierto. La tierra, nuestro planeta, amén, es algo que Dios designó para vivir específicamente los seres humanos. Pero de ahí hay muchos planetas más en nuestro sistema solar en donde no se puede habitar, pero existen y hay muchos por descubrir todavía. Pero Dios eligió el planeta Tierra en donde los seres humanos vivan, amén, porque a Él le plació y Él hizo todas las cosas. Por Él y para Él, dice, amén, fueron criados todos. A través del profeta dice, yo hice todo. Pero aquí viene algo muy interesante y es la base de nuestro estudio. Dice, pero, aquí viene algo muy interesante. Cuando hay un pero, ¿verdad que hay un problema? Cuando alguien le dice a usted, pero, no me siga diciendo entonces. Le tenemos un descuento, pero, con ese pero ya me arruinaron el descuento. Le tenemos una oferta, pero, no, con ese pero ya estuvo que la oferta se acabó. Cuando dice pero, mire como diría acá, dice, gloria a Dios, pero miraré a aquel que es pobre. Paremos. Le dije desde hoy que Dios no le podemos impresionar con un gran edificio, con un gran techo, con muchas cosas, amén. Se hace, sí se hace, amén, pero la realidad de las cosas es que a Dios no le impresionamos. No. Y esa es la mentalidad, lamentablemente, de muchos cristianos. Dice, es que hermano yo ofrendo, es que hermano yo diezmo hasta de más del diezmo, es que yo me doy el todo. Sí, está bien, pero fíjate que a Dios no le impresionas por eso. Hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo. Y debo de hacer, sí, yo también debo de hacer. Pero eso, al final, dice la alabanza que todo es de Él, ¿va? Un ejemplo, si yo doy más del 10, un ejemplo. Al final, ¿quién me dio las fuerzas para haber ganado? Dios. En conclusión, ¿le pertenece a quién? A Dios. Tengo propiedades, tengo bienes. Al final, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, si le doy de más, pues le pertenece. Le doy lo que es correcto, justo, pues es de Él. Con eso no lo impresiono. Pero dice aquí, esto es muy interesante, amén. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo llamamos la atención a Dios? Cuando nos presentamos con Él en pobreza. Pero voy a explicar, no la pobreza que nosotros conocemos. No la pobreza, entonces hermano voy a venir con una ropa usada, una ropa que ya está rota. No, eso no es pobreza. Eso a veces es de tacaño, hermano. Amén. Eso no es pobreza. Claro, puede haber alguien también que es pobre de verdad, que así se viste. Amén. Pero la pobreza que habla aquí es de espíritu. Y esto lo enseña también Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurado, dice el pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? ¿Qué es lo que tiene un pobre, hermano? A ver, alguien a mí, ¿qué tiene un pobre? Nada. Nada. ¿Qué más? Necesidad. Si hay un pobre, amén, lo primero que miramos es la necesidad.
Hablemos lo literal, necesidad de qué? De comida, de ropa, de techo. ¿Hay necesidad? Sí tiene necesidad. Otro punto, dijo el hermano, no tiene nada. Entonces cuando nos presentamos delante de Dios necesitado, es que reconociendo, hermanos, amén, que hay una necesidad. Y el necesitado va a venir. No hay que ir a traerlo, viene. Por eso los que vienen a la casa del Señor, escúcheme, y ojalá que así sea, venimos porque tenemos necesidad de Dios. Venimos porque no tenemos nada. No podemos hacer nada por nosotros, porque si pudiéramos hacer algo por nosotros, no estuviéramos aquí en esta mañana. ¿De acuerdo? Den soprano de palmas a Dios en esta mañana. Amén. Porque el que no tiene necesidad no va a venir. No le interesa el servicio, el culto. No le interesa si va a haber un servicio, si va a haber un culto. Ese no le interesa porque no tiene necesidad. Por eso cuando alguien dice, hermano, tengo necesidad y no viene, usted no tiene necesidad. Necesito, dice, pero no voy, entonces no tiene necesidad, porque el que tiene necesidad, amén, aunque tenga algo que hacer, entiende que lo espiritual es lo primero. Voy a dejar eso porque tengo más necesidad en mi alma que de lo material. Por lo tanto, voy a venir a la casa del Señor. Porque entiende que hay una necesidad espiritual en su ser. Por eso aquí menciona el espíritu, sea la persona, su interior, su alma, su ser. Hay una necesidad, por lo tanto, ¿hay algo que hacer? Sí hay. De hecho, en esta mañana si le pregunto, ¿usted tiene algo que hacer? ¿Pero por qué está aquí? Porque ha entendido que hay una necesidad. Entonces, ¿cómo vamos a llamar entonces? ¿O qué es lo que le impresiona a Dios? Es cuando el hombre y la mujer dicen, desde ya yo tengo una necesidad. Y el único que lo va a resolver es Dios. Así que voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque Él me va a resolver. O sea, reconoce esa necesidad porque no tiene nada, porque es pobre, está necesitado. Entonces, cuando viene, ahí es cuando Dios le va a agradar y dice, está necesitado. Necesita de mí. Y ahí viene pues la respuesta de Dios. ¿Por qué muchas veces no tenemos respuesta de Dios en nuestras oraciones? Porque muchas veces oramos por orar. No demostramos la necesidad delante de Dios. No nos necesita demostrarlo enfrente del pastor, enfrente de aquí. No, es delante de Dios. Porque Dios es quien conoce su corazón, su alma, su ser y su espíritu. Entonces dice aquí, amén, en el 2, amén, estamos ahí. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde, necesitado. El humilde reconoce su necesidad. Porque lo contrario de humilde es el orgullo. El orgulloso, ¿sabe, hermanos, que habemos cristianos orgullosos? Porque eso no se ve. No se puede, amén, como tocar, amén. Eso es interiormente de cada individuo y cada creyente. Amén. Hay un orgullo, hermanos, amén. Porque el orgulloso es aquel que aparenta que hay o se hace que hay. Pero la realidad es que no hay. En una ocasión yo fui a una tienda y entra un hombre y le dice, ¿cuánto me vas a dar de cambio? Le dice, bueno, gastó como $2 y le dio como 20. Entonces su vuelto sería aproximadamente $18. Deme solo de $1. Y viene el Señor y le dice, ¿y para qué quieres solo de $1? Porque al momento de meterlo en la billetera se ve que hay dinero. ¿Sabe que hay cristianos también así? Aparentan una espiritualidad tan grande. Aparenta una espiritualidad como nadie más como él. ¿Sabe qué me dice eso? Hay carencia. Hay una decadencia espiritual. Porque en el ambiente espiritual, amén, no es de demostrar, sino es de vivir.
Amén. Viene lo del fariseo y el publicano, hermano, de que él no llegó con una necesidad, sino que andaba demostrando que él sí buscaba de Dios y que él sí era espiritual, no como el otro. Entonces, pero el otro se humilló espiritualmente, él recibió lo que, porque estaba necesitado. Amén. Como seres humanos, nosotros si vemos a alguien pobre, nos da lástima, viene esa lástima en nosotros. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vengamos así como el publicano. Él recibió, pero el fariseo no, porque él estaba espiritualmente bien a su mente de él, al pensar de él, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Y esa es una realidad de nosotros como iglesia, hermano. Aparentamos algo que no es. Y delante de Dios conoce todo. Él conoce. Por ejemplo, hermanos, amén, lo que el ejemplo puso el hermano, amén, el fariseo se presenta como alguien súper espiritual. Pero la realidad es que no hay un súper espiritual, hermano, porque la realidad es que entre más buscas de Dios, llegues a entender que más necesitado estás de Dios. Más. Porque el que más se acerca a Dios reconoce y entiende que entre más se acerca a Dios, más necesitado se va a encontrar en ese momento. Porque no hay un límite de llenar y decir hasta aquí. Ya me llené, ya estuvo, eso es todo. No, es al contrario. Entre más le buscamos, entre más oramos, un ejemplo, nos damos de cuenta de que más necesidad vamos a tener. Porque llegamos a entender que vamos a depender de Él. La dependencia de Él, amén, es algo que tenemos que tener en cuenta. Que no somos autosuficientes. Autosuficientes que me puedo bendecirme a mí. ¿Me puedo yo mantener en pie? No puedo, lamentablemente no puedo. Aunque hay personas que piensan, amén, que se pueden, amén, y ese es el problema, que entre un orgullo, una vanagloria, amén. La verdad es que no hay un súper espiritual, no lo hay. Porque si lo hubiera, entonces no habría necesidad de Dios, sino que todo el tiempo estamos necesitados. Entonces la manera de llamar, entonces, como dijo el hermano, amén, cuando usted ve a un necesitado, inmediatamente le da lástima, tiene una compasión. Yo siempre pongo este ejemplo, nosotros somos seres humanos malos, de por sí somos malos. ¿Cree usted que somos malos, hermano? Somos malos, pero cuando miramos a un necesitado, tenemos compasión. Ahora, nosotros siendo malos tenemos compasión. ¿Se imagina Dios cuando venimos como el publicano? Sí, Señor, yo estoy necesito de ti y de corazón. Pues eso es lo que dice el profeta aquí, amén. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice, y que tiembla mi palabra. ¿Qué es temblar? Temor. Por eso regresamos otra vez al temor, amén. Cuando temblamos a la palabra de Dios, eso le agrada a Dios. Dice, ese es mi hijo. Es lo mismo que usted le dice a su hijo cuando se porta bien, hace bien las cosas. Ese es mi hijo. Humanamente decimos así, pero imagínese Dios cuando el hombre viene necesitado, la mujer viene necesitado, se presenta en la casa, Señor, aquí estoy porque estoy necesitado, y que tiembla la palabra, o sea, tiene temor a esa palabra de Dios. Eso a Dios le agrada. Entonces, resumamos esto rápido. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una super iglesia, pero los que están adentro no tienen temor? ¿De qué sirve que tengamos una mega iglesia, amén, pero los que están adentro no son humildes, no son pobres de espíritu? Amén. Bueno, ustedes así hablando literalmente, hay pobres que no necesitan de nada. Amén. O sea que se ve que tiene necesidad y llega, le dice, te quiero ayudar, yo no tengo necesidad de nada. Y tiene necesidad de todo.
Por eso el complemento ahí dice de pobre de espíritu. Y el complemento es espíritu. Es decir, de que ahora viene, dice lo demás, lo que está diciendo, de que sembramos a oír la palabra de Dios, que como nosotros, es una expresión que tomamos todos, tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de la palabra de Dios, pero ahora viene la palabra de Dios y como que no estamos necesitados de la palabra de Dios. Nos hemos desentendido, no llevamos nada en nuestro corazón. La realidad es que estamos pobres espiritualmente de Dios y salimos que Dios no trató con nosotros durante el mensaje, la enseñanza. Es que no tenemos necesidad de Dios, sin embargo decimos estamos necesitados de Dios. Amén. Amén. Sí, porque aquí la necesidad, hermanos, implica, amén, adquirir. O sea, el que tiene necesidad, si le dice va a haber una ayuda, va a ir porque está necesitado. Pero podemos ver pobres, amén, pero tienen ese orgullo y dicen, no, yo no voy a ir. Pero tienen la necesidad. Y aquí, hermanos, amén, es si tenemos necesidad, pero si no hay un temor, entonces no estamos necesitados. Es como el pobre orgulloso, porque hay pobres orgullosos. Usted le dice, le voy a ayudar, no necesito de su ayuda. Pero tiene necesidad. Amén. Y lo mismo nos pasa como iglesia del Señor. Tiene usted necesidad, sí tengo necesidad. Pero cuando viene la palabra, muchas veces hasta discuten. Usted no lo dice directamente, por murmura internamente. No le agrada o no nos gusta. Entonces no hay una necesidad. Porque la palabra de Dios trae condiciones, amén, en respecto a lo que es la humildad del Espíritu. Es humillarnos ante su presencia y de esa forma Él nos va a bendecir. El problema es si no hay humildad, no hay sencillez, amén, de corazón, no demostrar la necesidad que hay. Porque la humildad hay que vivirla. La pobreza de espíritu hay que vivirla. ¿Vivirla cómo? Amén. A través de la palabra. ¿Hay una necesidad? Sí. Entonces, vamos a aceptar la palabra de Dios y a vivir según su voluntad. Porque de no ser así, entonces habría un orgullo, amén. Yo no voy a vivirlo, amén. Entonces no hay una necesidad. Hay una demostración. Es como el publicano, el ejemplo que puso el hermano. El publicano llegó directamente, hermanos, a orar, a tirarse de rodillas, amén. Y dice la palabra, va, que no levantaba ni el rostro. ¿Tenía necesidad? Sí, tenía necesidad. Sentía eso en su corazón y en su ser de tal forma que había demostración. O sea, amén, hay necesidad, se ve el accionar también del individuo, amén. Porque no solamente es decirlo, amén, sino que implica una acción, la obediencia a la palabra. Entonces, ¿cómo se impresiona a Dios o cómo llamar la atención a Dios? Ya lo dijimos, no con cosas superficiales, porque todo es perecedero. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Aquí lo dice. Miraré a aquel que es pobre, dice, y humilde de espíritu, amén, y que tiembla a mi palabra. O sea, teme a esa palabra. Y respecto a lo que es el temor hemos hablado, esto es nada más el inicio. Ya se nos fue el tiempo, hermano, no hemos ni en el inicio. César, disculpe. Amén. Habacuc hizo una oración, por ejemplo, el capítulo 3 de Habacuc y el versículo 3 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es decir, escuchó, y ahí vino el cambio. Cuando llega ese temor, ese respeto a Dios de la palabra de Dios. Es decir, ahí está la necesidad. Estoy necesitado, pero también voy a tener el respeto a la palabra. El temor. El temor. Gracias, hermano. Sí, porque todo consiste, hermanos, en el temor, y hemos hablado que el temor también lo que es el respeto, la lealtad a Dios. Porque cuando hay eso, hermanos, amén, eso es lo que Dios busca.
Dios no busca, hermanos, amén. No estoy diciendo que sea malo ofrendar, no, hay que hacerlo, amén. Pero el problema es que muchas veces nos enfocamos a eso. Hermanos, que yo soy obediente en eso, está bien, hay que hacerlo. Yo también lo hago, amén. No solo lo hago, amén. Pero eso es superficial. Claro que forma parte también del culto, del servicio a Dios, la obediencia. Pero, amén, lo que Dios busca, hermanos, amén, es un respeto hacia Él. Que no es solamente aquí, no solamente cuando está la familia, no, sino que en todo el sentido de nuestra vida, nuestra existencia, sea enfrente de alguien o no, ese respeto y lealtad a Dios y el temor a Dios debe de estar en todo lugar. Vamos rápido, hermanos, amén. Si hay alguien que tiene una aportación, bienvenido, hermano, estamos estudiando, amén. Vamos a ir a ver uno de los ejemplos acerca de lo que es cuando hay temor. Porque hemos estado viendo, hermanos, dice cuando se pierde el temor. Ahora vamos a ver cuando hay temor. Ya vimos aquí, hermanos, qué es lo que impresiona a Dios. O cómo es un hombre, una mujer, hermanos, amén, estar ante la presencia de Dios. Normalmente en el mundo actual donde vivimos, amén, usted tiene que hacer muchas cosas e impresionar a la gente, impresionar, no sé, al empresario o al lugar donde trabaja para que lo asciendan, para que sea alguien. En la presencia de Dios es lo contrario. Es humillarnos delante de su presencia, amén, y Él va a exaltarnos cuando fuere tiempo. O sea, la grandeza en el evangelio, en el cristianismo es humillarnos ante la presencia de Dios, reconocer la grandeza de Él, el respeto y la lealtad hacia Él, y Él exaltará cuando fuere tiempo. Contrario a lo que conocemos en el mundo en que vivimos. Y vamos a ver aquí, amén, vaya conmigo, vamos a ver a uno de los hombres de Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 24. La semana pasada les dije que me iba a adelantar un estudio y de hecho nos adelantamos, pero ahora nos vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y vamos a extraer, hermanos, ejemplos, amén, acerca de este hombre, para aplicarlo a nuestra vida. Es un espejo, la palabra es un espejo para nosotros, amén. Dios es tan grande que dejó escrito tanto las cosas buenas como cosas malas que pasaron. Amén, porque si no fuese así, hubiera escrito solo cosas buenas, no tendría sentido. Pero Jesús, o sea, Dios, perdón, dejó escrito lo bueno, lo malo, lo pésimo que fueron algunos hombres. Amén. ¿Viene conmigo 1 Samuel 24? Búsquelo, hermano. No nos vamos a tardar, pero me gustaría que leyera ahí conmigo también. Si quiere que sí lea, hermano. Ya que en la casa a veces, de hecho, tenemos tiempo. El problema es que no sacamos tiempo. ¿Podemos leer? Claro que podemos leer. El problema es que no sacamos tiempo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Vamos a empezar desde el 24, amén, 1, y vamos a ir viendo. Dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo que David estaba en el desierto de Engadi. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cables monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Paremos ahí, nos quedamos en el cuadro. Rápidamente voy a hacer un resumen hasta aquí. Es que Saúl empieza a perseguir a David. Él sabía de que David fue ungido como rey para Israel. Pero lamentablemente cuando el hombre de Dios se corrompe, empieza a actuar de una manera, amén, mal. Y es aquí cuando empieza a perseguir a David. En el corazón de David no tenía nada en contra de Saúl. Más adelante vamos a analizar esto.
Pero Saúl empieza a perseguirlo como que si fuera un criminal cuando David no había hecho nada malo. Nada. Sabemos la historia cuando David es ungido, Saúl es desechado, Saúl queda mucho tiempo todavía en el trono. Pero Saúl empieza, hermanos, con un odio en contra de David. Es más, se endemonia, amén. Le entra un espíritu de demonio a Saúl y de tal forma que empieza a perseguir a David para matarlo. Y aquí en el 24, si quiere en su casa, lea más detenidamente. Dice que Saúl llama a 3,000 hombres. Imagina 3,000 hombres en contra de un grupito del que traía David para perseguirlo y matarlo. Y aquí es donde encontramos este pasaje, amén, o esta historia. Cuando Saúl empieza a perseguirlo, Dios, hermano, de alguna u otra forma hizo algo tan impresionante. En este caso, Saúl empieza a perseguirlo y parece ser que estaba cansado y dijo: voy a descansar. En esta área dice que había muchas cuevas donde era bien fresco y se cree que él venía cansado del desierto de cabalgar y entra en un lugar para descansar un momento. Traía todo su ejército, 3,000 hombres con él. Se queda en la orilla de la cueva, él entra para adentro. Adentro, según se cree, que hay unas cuevas tan grandes que los hombres podían caminar tranquilos. Y Saúl entra, amén, adentro a descansar. Pero antes que eso sucediera, David había entrado también para esconderse. David no para descansar, sino para esconderse. Y dentro de la cueva él estaba escondido con sus hombres más leales a él. Y en eso entra Saúl también adentro. Saúl se cree que se puso a descansar. Y David atrás de él. ¿Qué podemos ver aquí? Dios muchas de las veces nos va a poner a prueba. ¿Hasta dónde le somos leales a Él? ¿Hasta dónde somos respetuosos a Él? ¿Hasta dónde? Como vimos en Isaías, temblamos a la palabra. Cualquiera predica, cualquiera enseña, cualquiera es cristiano, cualquiera es evangélico, pero no cualquiera le tiembla la palabra. No cualquiera. Porque el temblar a la palabra es tener temor, respeto a Dios, que cuando se hace algo inmediatamente el cuerpo hasta tiembla. No sé si le ha pasado alguna vez que usted hace algo y siente eso. Esto no está bien. Que es la gracia y el amor de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos da un toque en ese momento y siente usted. No es un temor, hermanos, amén, de que lo vayan a matar, pero es un temor, hermano, internamente que viene de parte de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque ahí nos damos de cuenta de que hay temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces muchas veces somos puestas a prueba. ¿Hasta dónde? Cualquiera dice amar a Dios, pero no cualquiera tiembla la palabra. Cualquiera brinca según en el Espíritu, pero no cualquiera tiembla cuando viene la palabra de Dios. El temblar es tener respeto, una lealtad a Dios. Es como la esposa, siempre se pone esto, es como la esposa, el esposo, hermano, sabe de que tiene su esposa. Si le tiene el respeto, esté donde esté, lo va a respetar. Lo mismo la mujer, la esposa, esté donde esté, lo va a respetar porque sabe que tiene un esposo, sabe que tiene un compromiso, sabe que tiene que respetarlo. Esté donde esté, hay un respeto hacia él. Lo mismo el creyente en todo lugar, pero es puesto a prueba. ¿A dónde? ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que pasa con David. 4.
Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Paremos. ¿Sabe que David aquí recibió un consejo de los hombres más leales a él? Analicemos rápido. David venía huyendo. No porque hubiera robado, no porque hubiera matado, no porque hubiera hecho algo malo. Nada. Estaba siendo perseguido por el simple hecho de que él fue ungido como rey, pero estaba Saúl todavía. Y el odio de él en contra de David era tan grande que lo quería matar. Él no había hecho nada más. Lo venía persiguiendo, si usted analiza más atrás, lo venía persiguiendo de largo tiempo. De tal manera que aquí uno de los hombres se acerca y le dice, David, hoy llegó tu día. Hay un pasaje donde dice que Dios le entregaría a David en sus manos, a Saúl en sus manos. Y este hombre cita eso y le dice a David, ¿sabes qué, David? Esto estaba escrito. De que este día iba a llegar en donde Saúl va a ser entregado en tus manos, amén. Y ahora haz con él lo que tú quieras. Esto lo conocemos nosotros, amén, como venganza. ¿Ha oído usted esa palabra? ¿Y nos ha pasado alguna vez? Es más, muchas veces. En donde alguien le ha hecho mal a usted, en donde quizás un hermano le ha hecho algo malo a usted, pero llega un momento en donde usted se la puede cobrar. David le llegó este momento. Este hombre leal a él le dice, David, mira tu enemigo, ¿dónde Dios te lo puso hoy? Si analizamos bien, fue un descuido, amén, de la guardia de Saúl que lo dejó entrar solo. Porque como reyes tenían hombres que los cuidara, amén, muy de cerca. La comida que comían, la bebida que bebían, lo que tocaban tenía que ser inspeccionado rápido, amén, por un grupo de guardias, amén, para que al rey no le pasara nada. Pero aquí ellos, amén, dejaron entrar a Saúl dentro de la cueva. No fue una casualidad. Todo está en el plan de Dios. Le permitió. Ahora bien, este hombre le dice, hoy lo ha entregado en tus manos. Miremos. Gloria a Dios. 5. Después de esto se turbó, nos quedamos en el 4. Sí, en el 4. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl y después de esto se turbó el corazón de David. Paremos ahí. Empecemos analizando esto. Primero, le dice, Dios lo ha entregado en tus manos. Pero aquí viene algo muy interesante. Él no responde nada, se levanta, va y corta, hermanos, amén, un pedazo de la capa del rey, o sea, Saúl. Y aquí vamos a analizar muy profundamente. Me puse a analizar por qué David le cortó específicamente la capa. La capa que ellos usaban como rey significaba su señorío, su poder y su autoridad como rey terrenal. Entonces, cuando David corta un pedazo de su capa, porque me interesa cuando viene la palabra amén, dice después del 5, vea, dice, después de esto se turbó el corazón de David.
¿Por qué se turbó el corazón de David al momento de cortar una capa, el pedazo de la capa? Fíjese que cuando hay temor de Dios, hay un miedo de hacer algo en contra del ungido o el hombre de Dios. Aunque aclaro, aquí Saúl había hecho corrupto, pagano, malvado y todo lo que podamos poner. Pero al fin y al cabo, era el rey de Israel. Aunque no lo queramos ver de esa manera, seguía siendo el rey. David se turba el corazón en ese momento porque al momento de cortarle la capa al rey, le estaba quitando, en otras palabras, poder, como faltarle el respeto al rey, porque al final era su rey, terrenalmente hablando. Y por esa razón él viene y se turba el corazón. ¿Por qué se turba? Turbar es como tener miedo, una sensación de no saber qué hacer o no estar seguro qué va a hacer. Se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque llegó a tocar a alguien que fue ungido por Dios. Repito, aunque él estaba malo delante de Dios, eso no le daba ningún derecho a David de cortarle un pedazo a la capa. Ahora, quiero profundizar otro poco. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos turbamos cuando hacemos una crítica hacia alguien? ¿Por qué nos turbamos cuando muchas veces levantamos una opinión contraria a la palabra de Dios? Muchas veces le faltamos el respeto a Dios, como David le faltó el respeto al rey en ese momento. ¿Sabe por qué David sintió esto en el momento de hacer eso? Lo que le dije, y había un temor en el corazón. Y eso no le daba ninguna autorización a David, aunque David había sido ungido como rey, pero no le daba ninguna autorización a él de hacerle algo así al rey. Y por eso es que él se turbó el corazón. La situación en que él estaba viviendo lo llevó a hacer eso, pero al mismo tiempo no cometió ningún pecado delante de Dios por lo que él hizo acá. ¿Qué nos enseña a nosotros esto, hermano? Mientras analizaba esto, fíjese que muchas de las veces nosotros no tenemos temor de murmurar, no tenemos temor de criticar, no tenemos temor de hablar de más muchas veces. Muchas veces también cortamos también la personalidad, la forma de gobernar de alguien, y estoy hablando como iglesia. A mí no me gusta cómo hace el pastor. Estamos cortando un pedazo de la capa. A mí me cae mal tal hermano, o no me gusta cómo canta, cómo dirige. Estamos cortando un pedazo de la capa. Y si no tenemos temor a hacer eso, porque no hay temor en nuestro corazón. Por eso debemos de tener respeto, amén, primeramente a la palabra de Dios. Al que Dios ha puesto, hermanos, amén, quien sea grande o pequeño, sea conoce o no conoce la palabra, si Dios lo ha levantado y lo ha puesto, tengamos mucho cuidado. David aquí nos demuestra cuando alguien tiene el temor de Dios, aún cortarle un pedazo de la capa lo turbó a él.
mente, amén, y pasar y decir, ¿cómo yo hice esto? Quitarle la autoridad al rey, al final sigue siendo el rey de Israel. Corrupto, adúltero, lo que sea, pero no tenía derecho. Por eso se turbó. Y pues sigue diciendo el 5, después dice, amén, de esto se turbó el corazón de David, dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. El 6 se pone más interesante y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Paremos aquí. Él lo miraba como rey todavía. Mi pregunta hoy, miramos a nuestros pastores, amén, para los que me vayan a oír, como pastores todavía. Porque eso tiene que ver con el temor, el respeto. Hermano César, disculpe, aunque David, verdad, perdón, Saúl, sabemos ya su desobediencia, Amén. verdad, fue desechado por Dios. Amén. Ya no, como le dijera en este momento, por eso le estaba persiguiendo a David. Pero sin embargo, vemos ahí que efectivamente habla ungido. Es decir, cuando Dios lo llamó y puso como rey, fue ungido por Dios. Amén. Y David va a ese punto. Aunque ya no, de parte de Dios ya no estaba como rey. Amén. Porque no podía mover los reyes. Amén. Amén. Ya no estaba como rey, pero sin embargo, que nos trae la enseñanza, pastores, todos que han tenido un ministerio, que un día Dios los llamó y fueron ungidos. Y que era un descuido porque a cualquiera no puede llegar. Correcto. Pero ahí donde viene ahora, ¿verdad? Aquel que está perseverando. Y en lugar de ayudarlo, venimos y comenzamos a cortarlo. Bueno, no somos llamados, David le conoce ahora, que no es cortar, no es llamado a cortarle, sino a reventar. Amén. Y dice mi Señor, dice, todavía con respeto, aunque lo estaba siguiendo a muerte. El ungido, y repite otra vez el ungido, es decir, que fue un día ungido. Y eso Dios lo dio a él, es decir, no fue de hombre. Amén, hermano. Amén. Sí, aquí cobra mucha relevancia, hermanos, amén, la autoridad que Dios delega. Cuando Dios delega la autoridad, fíjese que aquí ocurre algo muy interesante, de que Dios había desechado. Pero recordemos algo muy interesante, de que fue ungido, o sea, Dios lo llamó a él. No fue que se puso. Esto es muy interesante, hermanos, amén. Cuando no es alguien que se pone y es Dios, hay que tener mucho cuidado. Porque aquí cuando pasa esto, hermanos, David recuerda eso. ¿Quién fue el que lo llamó? Esa es la base. ¿Quién fue el que lo llamó y por qué está él ahí en ese momento? Ese es el punto. Y esa es la razón por lo que no tenía ninguna autoridad David ahora de venir y cortarle la capa. Porque eso le quitaba autoridad a él como rey. Pero aquí donde él se turba el corazón y al mismo tiempo, vamos a ver un poquito más adelante, que él reprende a los hombres que están con él. Porque aquí empieza y dice... Vamos al 5. Después de eso turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Eso es 1, reconociendo la autoridad. 2, el ungido de Jehová. Paremos. ¿Qué es la palabra ungido? La palabra ungido es escogido, separado. Que Dios mismo se encargó de ungir, de separarlo, amén, y escogerlo. Eso es el ser ungido, amén, aprobado por Dios. Claro que el hombre aquí, ya lo hemos dicho, él se depravó, pues, estaba mal. Pero David lo miraba, mi Señor. Sentía eso. ¿Y sabe por qué pasa eso? Cuando hay temor. Cuando hay temor no nos va a permitir hablar por demás. Pero cuando perdemos temor, regresamos a lo que pasó a María y Aarón. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ellos no tuvieron temor en empezar. ¿Acaso Dios no habla por nosotros también? Solo Moisés, Dios habla con él. O sea, obligando a Dios a hacer algo, hermano. No podemos obligar
ayudar a Dios. Y si regresamos aquí, hermanos, amén, Dios había designado a Saúl y por lo tanto él seguía siendo, aunque estaba mal, sí estaba mal. Pero no nos da derecho, escúcheme como iglesia, no nos da derecho de hablar en contra, ya sea nuestro pastor, un hermano, una hermana, porque cuando se pierde el temor nos apuntamos, ahí sí nos apuntamos, hermano. ¿En serio? ¿Usted sabía de la hermana? Sí, la familia, qué mal. Ahí sale todo, hermano. Ya lo vamos a ver ahorita, ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué es que salen todas estas cosas? ¿Por qué? David tuvo la oportunidad de vengarse. No lo hizo. Y aquí vamos, amén. Vamos rápido, no va a dar tiempo. Dice el 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Otra vez dice: porque él es el ungido de Jehová. Otra vez repite. ¿Cómo va a ser posible que yo vaya, dice, extender mi mano? Extender la mano es extender la espada. Extender la mano también es hablar. Porque nuestra palabra tiene autoridad también, recuerde eso. Para bien o para mal tiene autoridad. Lo que nosotros decimos puede ser para edificación o para maldición. Puede ser para restaurar, puede ser para destruir. Dentro de la iglesia hay gente que tiene un buen testimonio, un buen temperamento, pero el problema es que cuando habla muchas veces no se controla, amén, y dice cosas que va a ofender y va a ser desagradable. Ese es el cuidado que debemos de tener. Tenemos que hablar muchas veces, sí, hay veces hay que hablar y hay veces, miren, callarse. Hermanos, hubo de tal situación, sin comentarios, hermanos. Hay situaciones que pasan en la familia. ¿Usted sabía de esto? Sin comentarios. No voy a hacer ningún comentario. No, pero usted debe de saber. Ya dije, sin comentarios. No tengo por qué. Eso es ser un líder maduro. Sabe de cosas, pero no le da derecho de hablar. Amén. ¿Sabe qué? Hay grandes hombres, líderes. El problema es que hablan por demás. Y esto, hermanos, corta la reputación, ya sea del pastor, del hermano, de la hermana, de la familia, todo. Le voy a poner un ejemplo. Usted me conoce. Puedo saber muchas cosas, pero si no cuido esta boca, puedo enseñar bonito, pero mi reputación va a estar por el piso. Ese es uno. Dos, si usted no cuida su boca, podemos poner por el piso la reputación de cual sea el pastor, sea el hermano, lo vamos a poner por el piso. Hay cosas que debemos decir sí, y hay cosas que debemos decir sin comentarios. Lo sé, pero sin comentarios. Y punto. Eso es todo. David aquí se cuidó y dijo: Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido. Vamos rápido, se nos va el tiempo, hermanos. Dice que extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió, escuche eso, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Sabe que los hombres que estaban con David le llevaban hambre a Saúl? Sí, ellos fueron los que le dijeron: David, hoy llegó tu día. Hoy llegó el día que Jehová lo entregó en tus manos. Y lo que le dije desde hoy, eso se llama para nosotros: hoy la vas a cobrar. Hermano, hoy le llegó su día de cobrar. ¿Se acuerda lo que le hizo a usted?
Sí, me dolió. Pues oye, cóbreselo. ¿Sabe que hay hermanos, amén, que no están parados bien espiritualmente? Piensa de esa manera. Cóbreselo. ¿Se acuerda cómo le hizo a usted? Oye, no sabía. Ah, es que la venganza, entre más frío, dulce. Cuando dice frío es que ha pasado mucho tiempo. Y hoy llegó el día. ¿Y qué nos enseña David? Todo lo contrario. Dios me libre. En otra palabra, Dios me guarde a mí de hacer algo en contra de mi hermano. Hablemos como iglesia, en contra de mi hermano. De hecho, no vamos a cometer errores, o hemos cometido errores, amén. Pero eso no da derecho a que yo cobre venganza en contra de mi hermano. Lo que sucede aquí es que él, amén, agarra esto y reprime a sus hombres. En otra palabra, regaña. Es verdad, nos han perseguido desiertos, hambre, sed, todo, y no hemos hecho nada malo, solamente porque yo voy a ser rey. Pero no por eso nos vamos a vengar de él. Tuvieron la oportunidad, me imagino David ahí con su espada. Hay un comentario que dice, nos imaginamos las ganas de David de sacar, porque todo hombre, en el caso de David, llevaba una espada, llevaba una daga, llevaba una lanza. Y un comentario dice, las ganas que tenía de sacar la daga y clavárselo a Saúl en ese momento. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando llega el momento. Pero Dios nos está probando en ese momento. ¿Hasta dónde me amas, hijo? ¿Hasta dónde? Porque decir amar a Dios es fácil, hermano. Eso es facilísimo. En el momento es cuando, en el accionar en este caso, es que se demuestra a Dios cuánto le amamos. Termino. Y le hago una última pregunta. ¿Por qué cree usted que David no se vengó de Saúl? Piense. ¿Por qué cree usted que no agarró venganza en contra de Saúl? Porque temía a Dios. Amén. Había temor. Otro hermano, ¿qué más piensa? ¿Por qué cree usted que muchas veces la gente agarra venganza? Hablemos como hermanos. Que la misma iglesia se agarra venganza. Ah, como me lo hizo, me lo va a pagar. Que se acuerde ese día. A mí el que me la hace, me la paga. Amén. Y hasta gloria a Dios dice todavía. ¿Por qué cree usted? Se nos va el tiempo, no le daría más tiempo. Hay una clave. ¿Por qué la gente cuando le llega la oportunidad saca? Ya le estoy dando pista. Empieza a sacar. Por eso, hermanos, nunca debemos de guardar rencor. ¿Sabe que David nunca guardó rencor en contra de Saúl? Por eso era que había temor en el corazón. Nunca guardó dolor, nunca guardó amargura en su corazón. Por eso cuando llegó el momento, no tenía nada en contra de él. Porque si hubiera guardado amargura y dolor, lo hubiera tomado. Lo hubiera hecho. Por eso, iglesia, nunca guardemos rencor, ni dolor ni amargura, nunca. Por eso la Biblia nos llama a perdonar. ¿Por qué a perdonar? Porque cuando se perdona, no se guarda nada. Y cuando no se guarda nada, le voy a decir esto, cuando va a llegar ese momento de venganza, no va a haber venganza. ¿Sabe qué va a haber? Amor. Porque eso es lo que hay allá adentro. Dice que en una ocasión, un hombre, amén, a su supervisor, dice, sabía que se iba a casar. Y empezó a agarrar, dice, una caja para el regalo.
Y empezó a agarrar todo lo que encontró de basura y lo metió dentro de la caja y se lo llevó. Aquí está, le dijo. Esto traje para usted como regalo. Como todo hombre, ¿verdad? Alegre y gozoso, abre y cuando va viendo, solo basura, mira. Está bien, le dijo. Porque cada quien va a dar lo que tiene. Usted no va a dar un regalo de 4,000 si no tiene, sino que va a dar lo que tiene. Este hombre dio lo que tenía en el corazón. David en ese momento dio lo que había en el corazón. Un corazón tierno, un corazón amable, un corazón amoroso, un corazón conforme al corazón de Jehová. No podía cometer un asesinato. No podía cometer un crimen. Por eso es muy importante, hermano, hermana, jóvenes que me escuchan, nunca guarden en su corazón odio, ni amargura, ni dolor, porque ustedes están abriendo una ventana para un demonio de odio, de rencor en su corazón. Más a los jóvenes, son tan jóvenes que no saben todavía cuando almacenan un dolor de amargura en el corazón. Satanás busca eso. Y almacena allá adentro y guardan eso, y guardan eso, y guardan eso. No, no vale la pena, sáquenlo. No permitan eso. Si ya entienden de Dios, díganle: Dios, yo no quiero esto. Yo no quiero esto en contra de mi familia, en contra de mi mamá, en contra de mi papá, en contra de mis hijos, en contra, voy con los matrimonios, en contra de mi marido. Yo no quiero eso en contra de mi esposa. Por favor, saquemos eso. Yo siempre medito en esto. No vale la pena, hermanos, almacenar un odio en el corazón cuando la vida es tan corta. ¿Sabe usted cuándo se va a morir? No sabemos. Puede ser mañana y haber vivido una vida de amargura y de dolor. Le estamos entregando, mire pues, nuestras emociones. Estamos entregando, hermano, nuestra vida al odio, al rencor. Y cuando Dios murió por nosotros para que vivamos en paz, meditemos, no vale la pena. Perdonemos, amén, a los... Si ha habido fe, perdonemos. Si usted es el ganador en ese momento, usted es el que va a ser feliz. Porque cuando usted perdona, corta la raíz de amargura, el dolor, los recuerdos de ese pasado, esa situación. Lo corta de un solo cuando decida perdonar, y automáticamente, mire pues, viene la paz y el gozo de Dios, y usted va a tener una libertad de adorar a Dios. Porque cuando hay estas cosas no hay libertad. No hay. Es como una planta cuando está enraizado, hermano. Él no tiene libertad de moverse de un lado a otro. Él está ahí clavado, sí se mueve por el viento de un lado a otro, pero sus raíces están fundamentadas. Y cuando el hombre y la mujer tienen su raíz de amargura, no tiene libertad. Puede venir a la iglesia, puede alabar a Dios, pero no siente la gloria de Dios. Por misericordia que siente la chispa de Dios, pero nada más ahí. Pero hay algo mucho más allá de gozarse en el Espíritu Santo. Quitemos. David aquí llegó el momento, dijo: no. Yo no tengo nada en contra de este hombre. Él me ha seguido, me ha perseguido a punto de matarme, amén, pero no tengo nada en contra de él. Así que yo no voy a hacerle nada. Dios me libre a mí. ¿Por qué? Porque no tenía nada en el corazón. Pero si hubiera tenido odio, escúcheme bien esto, odio, y hubiera guardado todo lo que le había hecho a este hombre. Ay, Dios. Como dice nuestro ay, papá, hoy llegó tú, diga. Por eso es que cuando alguien mata con puñal, la justicia lo toma algo personal. Cuando alguien apuñala a otro, la justicia lo toma: este tenía odio, este tenía rencor.
¿Por qué? Porque quiso tener contacto directo con la persona y sentir eso. En comparación cuando alguien mata con un arma, le dan el beneficio de la duda, ¿va? Porque quizás se le escapó un tiro, hay razones, amén. Pero cuando es con arma blanca, la justicia lo toma algo personal, algo de odio, algo de rencor, algo que hay ahí almacenado y quería sacar en ese momento. Y normalmente cuando alguien apuñala con odio, dice la ciencia, yo no sé, amén, dice la ciencia que es más de 5 para arriba. Porque lleva un odio, hermano, sí, hasta que se quite las ganas. Porque lleva ese odio ahí adentro. David nos enseña aquí, él no guardó nada. ¿Sabe qué hacía él? Pedía por ellos a Dios. ¿Quiere que lo leamos para terminar? Leámoslo, hermano. Aproveche hoy que yo también tengo ganas de leer, hermano. Vamos al Salmo 57. Y ahí cerramos, hermano, no se preocupe. A mí se me terminaron las balas de algo. Salmo 57. Vamos a dejar que solo busque el Salmo 57. Tengo 2 salmos, pero solo uno vamos a leer, hermano. Amén. Para que usted se vaya contento y yo también. Amén. ¿Lo tenemos? Salmo 57, entonces le damos amén lectura. Dice de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, y ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién lo estaba acosando? Saúl. Amén. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana y alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué encuentra usted ahí? Un hombre que no tiene nada de amargura. Yo leí verso por verso y digo, wow, hombre tan tremendo. Pero eso lo hace la gloria de Dios. No sintió nada, no pidió ahí, amén, como los hijos del trueno. ¿Se acuerda de ellos? Entrar en una aldea, no recibieron a Jesús. Jesús solo daba una orden: que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y a veces así decíamos nosotros, hermanos, cuando nos hacen algo que no está bien. Este hombre no. Lo que empieza a hablar a partir del 7 es alabanzas hacia Dios. Una alma que no guarda rencor trae alabanzas a Dios. Le da alabanzas a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? No tiene nada en el corazón. Pero cuando está lleno de amargura no se puede. Puede cantar, sí, solo de la boca nada más. Puede orar, sí, ahí haciendo bulla. Pero en el corazón está lleno de amargura. Y eso no está bien, sino que debemos de alabar y glorificar a Dios con un corazón sincero. Amén. Yo sé que nos hemos gozado. La próxima semana vamos a ver otro ejemplo. Amén. Dios nos habla, me habla a mí, le habla a usted. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nos amemos como iglesia del Señor. Amén. Así que Dios me lo bendiga, hermanos. Sigamos hacia adelante, pónganse de pie.